poder como que separarlas, poder ver ese límite, porque están tan bien complementadas que muchas veces resulta un poco complicado poner una línea de separación, ¿verdad? Es más, se retroalimentan constantemente. Yo les mencionaba el día martes que la contabilidad financiera, pues básicamente la que tienen ustedes a su izquierda, básicamente es la contabilidad que nosotros conocemos. Es esa contabilidad que trata de hacer registros, de presentar esos informes históricos de todo lo que ha pasado en una empresa y son usuarios externos ante los cuales presentamos esos informes. Por ejemplo, puede ser la SAT, puede ser una entidad bancaria, son instituciones que desean saber cómo está la empresa y entonces inmediatamente pensamos en un estado de resultados, en un balance general, bueno, incluso en cualquier tipo de registro que se encuentre realizado en alguno de los libros de contabilidad que lleve la empresa. Entonces, la contabilidad financiera es la contabilidad a la cual hemos estado acostumbrados en nuestra educación, ¿verdad? Es a la que nos han acostumbrado, es la que hemos conocido. Y yo les mencionaba de que sí es una contabilidad muy estricta porque tiene principios, tiene normas a seguir. Por ejemplo, yo no puedo pensar en darme el lujo de decir, bueno, voy a hacer un registro el día de hoy de algo que yo pienso que va a pasar mañana. Yo me imagino que mañana vamos a tener una venta, ya es pues casi seguro que va a existir esa venta y bueno, ¿por qué no registrarla de una vez? Y entonces ese tipo de situaciones no son correctas porque los principios de la contabilidad no permiten de la contabilidad financiera, ¿verdad? Yo no puedo anticipar operaciones, no puedo anticiparme a hacer registros cuando aún no han ocurrido realmente estas situaciones, porque necesito comprobantes que amparen, que respalden esos registros que se tienen que hacer. También les mencionaba de que la contabilidad financiera es muy estructurada, ya tiene formatos muy bien conocidos, muy rígidos. Cuando me hablan de un balance general, por ejemplo, yo no puedo decir, em, ya no me gusta eso de activo, pasivo y capital. Mejor lo voy a hacer de otra manera, lo voy a presentar con otros nombres, incluso pues voy a darle otro formato al informe. Son situaciones que definitivamente no caben dentro de la contabilidad financiera porque todo eso ya está establecido. Es de uso obligatorio porque tenemos que presentar informes ante el fisco, ¿verdad? Así que estamos obligados a llevar libros de contabilidad o ciertos libros de contabilidad y tenemos que cumplir con con esas imposiciones fiscales, ¿verdad? Y se puede decir que es un fin en sí misma, porque yo les decía el martes que el hecho de llegar a estructurar los estados financieros, pues prácticamente es la finalidad de la contabilidad financiera. Todo ese proceso que hacíamos en área común, por ejemplo, de hacer las partidas de diario, después jornalizar, después pues allí estar cuadrando nuestros balances de saldos y bueno, todo un proceso largo, meticuloso para poder llegar a estructurar
el estado de resultados y finalmente el balance general y que todo cuadrara perfectamente. Entonces, ese era el objetivo, presentar estados financieros correctos, bien hechos, cuadrados. Entonces, esa es la contabilidad financiera. Pero ahora vamos a empezar a hablar de la contabilidad administrativa que tenemos a la derecha y que es a la que hacemos mucho énfasis, es a la cual recurrimos mucho en nuestra carrera, porque esta contabilidad administrativa, pues fíjense que se sirve de la contabilidad financiera, pero para poder ver a futuro. Entonces, como dice allí, es de uso interno, para planeación, para control, para toma de decisiones, hace énfasis sobre el futuro. Yo les mencionaba el martes que un típico ejemplo de contabilidad administrativa es, por ejemplo, un presupuesto, hacer un presupuesto. Entonces, si hacemos un presupuesto, claro que estamos haciendo énfasis en el futuro. eh, no le estamos dando como que tanta importancia a la precisión, porque no nos interesa presupuestar considerando pues hasta el último centavito, ¿verdad? No nos interesan números tan exactos como sí le interesa a la contabilidad financiera. Y de hecho, por mirar hacia el futuro, pues las cifras muchas veces son aproximadas. No está regida por principios ni por normas de contabilidad generalmente aceptados. Y les menciono lo del presupuesto porque acabo de mencionar, cuando hablaba de la contabilidad financiera, de que no es posible que yo pueda anticipar ingresos, no es posible que yo pueda, por ejemplo, hacer una partida de diario em, de una venta que voy a hacer el día de mañana o que voy a hacer el fin de semana, porque tal vez ni siquiera ha ocurrido nada todavía, el cliente no me ha dado el dinero, no ha pasado nada. Pero cuando estoy haciendo un presupuesto, vamos a suponer un presupuesto de efectivo, claro que me puedo dar el lujo de anticipar, claro que me puedo dar el lujo de hacer mis cálculos sobre lo que me va a estar ingresando por las ventas. Y no solo de este mes, podría ser del primer trimestre del año, del primer semestre o de todo el año. Entonces, no presenta ninguna estructura rígida, ninguna estructura única, porque cada empresa hace sus presupuestos, hablando de lo que es presupuesto, cada empresa los hace de acuerdo a sus propias necesidades, de acuerdo a los formatos que les resultan más útiles de seguir. Entonces, no es una obligación, no nos está pidiendo la SAT que entreguemos un presupuesto, ¿verdad? Pero sí es una opción, no es una obligación, es una opción y es una opción muy, muy necesaria, muy útil y es un medio para un fin, porque aquí la finalidad no es llegar a estructurar un presupuesto o un informe financiero, sino que aquí la finalidad es que esos documentos, esos informes que podamos hacer, pues precisamente nos sean útiles para planificar, controlar, dirigir, tomar decisiones, etcétera. Entonces, son como que medios para poder llegar a ese fin que es la administración, ¿verdad? Así que considera también información de carácter no monetario. No se extrañen que cuando hablamos de contabilidad administrativa, de repente en esos informes nos encontremos con datos estadísticos, nos encontremos con algún otro tipo de información que no sea monetaria o que no sea, por ejemplo, en moneda nacional, ¿verdad? Porque esa es otra cosa que a veces se tiene que respetar mucho en la contabilidad financiera.
tipo de moneda en específico. En la contabilidad administrativa, pues hay mucha libertad, toda la libertad. ¿Y por qué estoy hablando de contabilidad administrativa? Cuando les estoy mencionando que nuestro curso se enfoca en contabilidad de costos. Esa es una pregunta muy interesante también, porque no sé qué estarán pensando con respecto a la contabilidad de costos. ¿Será que la consideramos como parte de la contabilidad financiera o será que la consideramos como parte de la contabilidad administrativa? ¿Cómo ven a la contabilidad de costos? ¿En dónde la colocamos? ¿En dónde tendría que ser abordada? ¿Qué piensan ustedes? Licenciada, buena tarde. Buenas Consi- tardes. Considero de que esa debería de ser en la contabilidad administrativa que se tome en cuenta. Ok, gracias. ¿Alguna razón en especial? Yo digo que tendría que ser tomado en cuenta en ambas partes. Está como que es apoyo de ambas contabilidades, porque son indispensables para cada una. O sea, si nos damos cuenta, se relaciona con ambas y apoya a ambas. Muchísimas gracias por sus aportaciones. Eh, pues sí, la verdad es que se relaciona con ambas. Y si vamos a volver a tomar el ejemplo del presupuesto, en lo que concierne a contabilidad de costos, podríamos pensar, por ejemplo, en un presupuesto de materias primas o de materiales. Vamos a imaginar que vamos a hacer un presupuesto de todos esos materiales necesarios para fabricar algún tipo de producto. Bueno, ese presupuesto de materiales, el tener que colocar, por ejemplo, 100 kilos de harina o 200 yardas de tela, bueno, todos esos materiales con sus respectivos valores monetarios que van a ser indispensables, que se van a tener que adquirir para fabricar los productos que deseamos vender, pues esos materiales hay que presupuestarlos. Entonces, al pensar de esa manera, claro que nos viene a la mente la contabilidad administrativa. Definitivamente, allí estamos dentro del campo de la contabilidad administrativa. ¿Y qué pasa cuando nosotros ya hacemos una realidad, ese presupuesto, ya lo ejecutamos, ya compramos todos esos materiales? Pues obviamente al adquirirlos en la contabilidad de la empresa, vamos a imaginar el departamento de contabilidad de la empresa, pues se tendrá que hacer esa partida de diario o esas partidas de diario en las cuales se ve el ingreso de los materiales a la empresa, las compras de esos materiales. Y bueno, después de las partidas de diario se harán otros registros más que siempre son necesarios, son indispensables, jornalizar, etcétera, y todo eso va a llevar hacia los estados financieros. Todo eso va a ir a desembocar, como que fuera un río, ¿verdad? Todo eso va a ir a desembocar a los estados financieros y al final de cuentas, allí tendrán que aparecer, eh, pues todas esas adquisiciones de materiales, ¿verdad? Ya, por ejemplo, un estado de resultados que contiene un estado de costo de producción, pues se verán las compras de materiales durante el periodo, el periodo de un año. Entonces, eso ya es contabilidad financiera. Definitivamente que eso ya es contabilidad financiera, toda esa contabilidad que nos muestra informes históricos. Ahora, lo bonito de esto es que siempre están como em, apoyándose una a la otra, se están retroalimentando porque la contabilidad administrativa se sirve de todos estos informes para entonces volver a ver hacia el futuro, ¿verdad? Por ejemplo, tiene a la vista el estado de resultados del último año, a lo mejor contempla que
en esa compra de materiales se debieran hacer algunos cambios, quizás ya no comprar determinado tipo de material, quizás ya no comprarlo, tal vez sí comprarlo, pero tal vez ya no comprarlo a ese precio o comprar otra calidad de material, etcétera. Entonces todo eso ya hace entrar en el juego a la contabilidad administrativa de poder entonces ver al futuro y planificar de otra manera para que entonces se hagan las cosas de manera diferente. Quizás se tengan otras cifras de compras de materiales, ¿verdad? Reflejadas en el estado de costo de producción, que forma parte del estado de resultados. Y bueno, realmente es como un círculo, ¿verdad? Porque todo lo que se ha planificado en la contabilidad administrativa, al final de cuentas, se va a reflejar en la contabilidad financiera. Y pues la contabilidad de costos, entonces, está prácticamente allí, al centro. Yo la quise poner en el centro. Porque como bien dicen ustedes, se relaciona con ambas, tanto con la contabilidad gerencial como con la contabilidad financiera, ¿verdad? Ahora, no solamente me refiero a presupuestos cuando hablo de contabilidad administrativa. Hay muchos más informes, muchas más actividades que conciernen a la contabilidad administrativa, muchos más cálculos, muchos más procedimientos que conciernen a la contabilidad administrativa. Entonces, ya los vamos a ir analizando, ya vamos a ir entendiendo poco a poco todo esto. Y yo les he colocado componentes del sistema contable. Les he colocado que la necesidad de un sistema de costos es súper necesaria, es imperiosa, ya que de sus bondades se deriva una buena y acertada dirección empresarial, siendo el elemento recomendable que orienta e informa para poder competir. Definitivamente, para poder competir, tenemos que conocer nuestros costos. Tenemos que saber nuestros costos, tenemos que saber en dónde estamos parados, qué costos son los que en los que se estaría incurriendo para fabricar los productos que deseamos fabricar y poner a la venta. Y entonces, como que viene siendo lo más esencial para después ya poder determinar precios de venta adecuados y entonces ya pensar cómo competir de una mejor manera. Y yo les he colocado aquí un párrafo del autor Lawrence Gitman, precisamente pensando en todas esas actividades que conciernen a la contabilidad administrativa. Como les decía, no es solamente el hacer presupuestos. Un administrador financiero, un administrador de empresas enfocado en finanzas, tiene que hacer contabilidad administrativa porque tiene que realizar actividades como la presupuestación, hacer pronósticos financieros, esto también es ver al futuro, la determinación apropiada de costos, y se los he subrayado, les he subrayado la determinación apropiada de costos porque eso es lo que vamos a ver específicamente en este curso. Determinar apropiadamente costos. Porque entre paréntesis les quiero contar que el hacer presupuestos no es un tema que concierne específicamente a Administración Financiera 1. Quizás hablemos de ello porque siempre pues todo está relacionado, pero será en Administración Financiera 3, en donde ustedes tengan el gusto de conocer todo el sistema presupuestario de una organización, lo cual también concierne a la contabilidad administrativa. Bueno, otra actividad que concierne a la contabilidad administrativa es la administración del efectivo.
la administración del crédito. Estos dos temas, administración del efectivo, administración del crédito, son temas que se ven más a fondo en Administración Financiera 2. Allí es en donde ustedes comienzan a conocer más a fondo esto, el análisis de inversiones y obtención de fondos. Cuando nos mencionan análisis de inversiones, también estamos obviamente pensando a futuro, estamos haciendo contabilidad administrativa y con ello ustedes se van a dar gusto en Administración Financiera 4. En Administración Financiera 4 es donde hacemos ese análisis de proyectos de inversión. Así que tenemos mucho camino por delante, ¿verdad? Yo les estoy dando un panorama no solo de este semestre, sino de, pues prácticamente de este año y del siguiente, para que ustedes ya tengan cierta idea del contenido de sus cursos de administración financiera. Bueno, pero ocupándonos específicamente en Administración Financiera 1, quiero decirles que es importante hacer una diferenciación entre lo que es una empresa comercial y lo que es una empresa industrial. La empresa comercial hace una función de compra de mercaderías. Eso lo ven ustedes en la parte superior izquierda. Que compran mercaderías para la venta. Claro que estas mercaderías pues tienen que pasar por un almacén de mercaderías. La flecha nos lleva hacia abajo, en donde vemos una función de distribución o función de ventas, que es una actividad que incluye gastos administrativos, gastos de ventas, y una vez realizada esta función de distribución, pues se obtienen utilidades. Con las utilidades, pues también ya pensamos nuevamente en realizar una función de compras y pues esto se vuelve un círculo, ¿verdad? Eso es algo muy típico en una empresa comercial, es de una manera muy general, lo que ustedes ven en la imagen, una manera muy general, cómo opera una empresa comercial, pero una empresa industrial tiene algunas características diferentes. Una empresa industrial sí tiene una función de compra, claro que sí, pero no precisamente de mercaderías, sino que de materiales, de materias función de producción. Ustedes ven allí en la parte superior derecha una función de producción que estoy segura que no la vieron en la empresa comercial. No vieron una función de producción. Aquí sí lo están viendo en la imagen. Y esta función de producción, pues, incluye pago de sueldos y salarios a todas aquellas personas que intervienen en la fabricación de los productos. Entonces se incurren costos de fabricación. Y ya una vez fabricados, pues entonces estamos hablando de que estos productos van hacia un almacén de producto terminado. No le decimos al almacén de mercaderías en realidad, sino almacén de producto terminado, porque pues los productos fueron fabricados aquí mismo, no fueron comprados ya elaborados, sino que se fabricaron acá y entonces ya nuevamente esto ya tiene similitud con la empresa comercial, ¿verdad? Nuevamente vemos una función de distribución, lo cual incluye gastos administrativos y de ventas para obtener utilidades que nuevamente pues nos llevan a realizar una función de compra que vendrían siendo adquisición de materiales y entonces esto se vuelve un círculo. Claro que hay empresas que son
productoras y a la vez son comercializadoras, eso lo sabemos muy bien. Y de hecho, fabrican productos por sí mismas, pero también pueden comprar mercaderías para venderlas. Entonces, puede que estén prácticamente englobando las dos imágenes que ustedes acaban de ver. No sé si hay alguna pregunta o comentario hasta acá. Y si no hay, yo quisiera preguntar, bueno, ¿cómo ustedes se imaginan una imagen o una diapositiva de una empresa de servicios? ¿Será que tendrá una función de compra, una empresa de servicios? ¿Será que tendrá una función de producción? ¿Será que tendrá una función de distribución? ¿Cómo se la imaginan? Hago esta pregunta porque siempre que hago mis encuestas, generalmente, no voy a decir que siempre es así, pero generalmente, en donde están más colocados laboralmente los estudiantes es en empresas de servicios. Así que pienso que por ese conocimiento, pues podrían darme una idea en este momento de cómo podría ser esa imagen que yo no la tengo acá. Yo no les voy a decir, les voy a mostrar en este momento cómo sería entonces las operaciones en una empresa de servicios, sino que quisiera que ustedes con sus palabras me lo cuenten. Buenas noches, Kelly. Buenas noches, ¿Cómo estás? Buenas noches, compañeros. muy buenas noches. Pues, Le digamos, escuchamos. con relación a la diapositiva de la imagen de la empresa de servicio, a mi forma de ver las cosas, digamos, sí tendría que tener, o sea, a mi criterio, ciertamente es una empresa de servicios, pero para que esa empresa de servicios funcione, tiene que tener, digamos, tiene que comprar insumos, tiene que almacenar insumos, tiene que tener personal, tiene que tener, digamos, costo, beneficio y por lo tanto tiene que tener utilidades. Así es como yo me imagino una empresa de servicios. Muchas gracias. O sea que sí podríamos imaginarnos que tenga algún tipo de inventario, ¿creen ustedes? Algún tipo, por ejemplo, acá cuando les mostraba lo de la empresa comercial, vemos un inventario de mercaderías o un almacén de mercaderías. Si hablamos de una empresa industrial, entonces podemos mencionar un inventario de materias primas o de materiales para la fabricación de los productos. Entonces, sí, ¿será que una empresa de servicios pueda manejar algún tipo de inventario? Sí, licenciado. Ok, Sí, Sí ok, lo tendría que gracias. tener licenciada porque no tendría objeto de ser una empresa que esté prestando un servicio sin tener un beneficio. Para poder tener un beneficio tiene que saber qué está invirtiendo, cómo lo está invirtiendo, qué costo le está llevando para saber sus ganancias y estar en el mercado. Ok, gracias. Gracias por sus aportaciones. Ok. Bueno, hago estas preguntas porque vean, la verdad, Administración Financiera 1 no se va a enfocar en una empresa comercial y tampoco se va a enfocar en una empresa de servicios. Aquí a veces se me desaniman un poquito porque me dicen, oh, entonces siento que este curso no me va a ser de utilidad, por lo menos ahora. Pero claro que todos los cursos son muy útiles. Administración Financiera 1 se va a enfocar de lleno en lo que es una empresa industrial, la cual tiene
una función de producción, como lo ven ustedes en la parte superior derecha. Tiene una función de producción y no se me sientan desanimados, por favor, porque a veces me dicen es que no me está llamando tanto la atención, que no se relaciona tanto con mi trabajo. No se me sientan así porque ha sucedido muchas veces que me dicen, fíjese que el curso me fue muy útil en alguna situación, en alguna oportunidad o más adelante. Em, Hice un emprendimiento, me puse a fabricar algo y allí apliqué lo que aprendí en Financiera 1. Entonces, eso me satisface porque, de hecho, pues todos los conocimientos de la carrera son útiles y estoy segura que les van a servir en algún momento de su vida laboral y profesional. Entonces, es en la empresa industrial en la que nos vamos a enfocar. No voy a ahondar mucho más ni en empresas comerciales, ni en empresas de servicios, sino que es en una empresa industrial. Y no es tampoco, quiero hacer la aclaración, no es tampoco que vamos a analizar a fondo todas las funciones que ustedes ven allí. Únicamente yo me estaría enfocando en esta función de producción. Bueno, quizás sí aborde algo de la función de compra, pero la función de producción va a ser esencial, va a ser la más importante. Y me atrevo a decir que también voy a tocar el tema de lo que es el almacén de producto terminado, porque también vamos a hablar de inventarios. Pero ya esa función de distribución o de ventas que ustedes ven abajo, pues no sé si me lo van a creer, pero ni siquiera da tiempo a abarcarla porque realmente el curso se enfoca específicamente en la función de producción. Allí es en donde estamos prácticamente colocados. Así que este es el curso de Administración Financiera 1, costos de producción, los cuales se ven en una empresa industrial. Y bueno, voy a mostrarles otras imágenes que me interesan antes de pasar a algún tipo de ejercicio, porque yo no quiero que esto sea muy tedioso. Así que voy a tratar de colocar una actividad que nos ponga en acción, ¿verdad? Para que no solamente me estén escuchando. La contabilidad de costos es una rama de la contabilidad general. Ya vimos que la contabilidad de costos se puede abordar desde el punto de vista de la contabilidad financiera, como también desde el punto de vista de la contabilidad administrativa. De hecho, está inmersa en las dos, ¿verdad? Determina y clasifica costos. Esa palabra costos, a mí me dicen, bueno, realmente, ¿cuál es el significado? Cuando estamos diciendo costos de producción, ¿cuál es realmente el significado? Son recursos y son esfuerzos. Repito, son recursos y son esfuerzos. Recursos, ¿cuáles? Por ejemplo, los materiales. Los materiales que son muy necesarios para fabricar los productos y que ustedes los ven a mano izquierda con el nombre de materiales directos. Los materiales directos son recursos. Estoy hablando de que, por ejemplo, si yo voy a fabricar muebles, pues necesito comprar madera, necesito comprar a lo mejor tornillos, bueno, una serie de elementos allí importantes que son necesarios para hacer los muebles. Pero no solamente eso voy a necesitar, necesito contratar personal que fabrique los productos. Entonces ustedes en el centro ven que también hay esfuerzos. Del concepto costos se desprende el concepto mano de obra directa, o sea, entre ambos, en este mapa conceptual, entre ambos hay un nombre que dice esfuerzos. Entonces necesitamos el esfuerzo humano también, necesitamos de personas
de carpinteros, en el caso de que sean muebles, para que fabriquen los productos. Entonces, a eso le llamamos mano de obra y le vamos a decir mano de obra directa. Ya vamos a explicar por qué. Eso tiene un significado muy, muy interesante. Y después, a mano derecha, hay otro tipo de recursos. Hay otro tipo de recursos porque no solamente materiales y esfuerzo humano. A veces se necesita, por ejemplo, de energía eléctrica. Yo necesito iluminación para el área de trabajo. Necesito que los carpinteros estén en un área bien iluminada. Entonces hay que pagar ese servicio de luz. Entonces, por ejemplo, eso ya se le denomina gastos de fabricación o también se le llama costos indirectos de fabricación. Y no solamente puedo hablar de energía eléctrica, puedo hablar, por ejemplo, de agua potable, tal vez necesito también el agua potable, necesito em, otro tipo de personal también, no solamente carpinteros. Necesito quizás de un supervisor, necesito de un jefe de producción, a eso le voy a llamar mano de obra indirecta y eso ya forma parte también de los gastos de fabricación, al igual que algunos otros materiales a los que se les da también ese nombre de indirectos y que están contemplados dentro de los gastos de fabricación y que no son realmente materiales, digamos, tan básicos, tan fundamentales, como sí lo son los materiales directos que ustedes ven a la izquierda. Entonces, para terminar ya, porque no los quiero aburrir más, quiero que entremos en acción. Son tres los elementos del costo. Son tres los elementos del costo de fabricación. Los materiales directos, la mano de obra directa y los gastos de fabricación. Por eso ustedes miran allí como eh, tres ramificaciones en esta imagen, más o menos en el centro de la imagen hay tres ramificaciones. Materiales directos, mano de obra directa y gastos de fabricación. Los materiales directos es el elemento de transformación, es el elemento que se va a transformar, que se va a modificar. Es un elemento básico, fundamental. ¿Qué lo hace directo? ¿Qué hace que un material se considere directo? Bueno, es un material sumamente indispensable para fabricar un producto. Sin él no es posible hacer el producto. Ese es el grado de importancia que tiene, que sin ese material no es posible hacer el producto. Y además de ser tan fundamental, pues podríamos decir también que es de fácil identificación en un producto. De fácil identificación en un producto. Por dar un simple ejemplo, un mueble, un escritorio de madera, pues yo creo que es fácil, es bastante fácil identificar que se hizo de madera, ¿verdad? Es bastante fácil identificar la madera como elemento de transformación en ese producto. La mano de obra directa o intervención del hombre, como dice allí, esta mano de obra directa se refiere al esfuerzo de personas que son clave para poder hacer el producto. Generalmente estamos hablando de obreros, estamos hablando de operarios, personas que con su propio esfuerzo están logrando la fabricación de los productos. Entonces, por ejemplo, carpinteros, estamos hablando de personas que tal vez están operando maquinaria para hacer los productos. Todas estas personas son mano de obra directa y se diferencian de la mano de obra indirecta
por esta misma razón, que están prácticamente haciendo con sus propias manos, con su propio esfuerzo, o quizás con la ayuda de herramientas, con la ayuda de maquinaria, están haciendo los productos. La mano de obra indirecta se trata del esfuerzo de personas que no están haciendo el producto en sí. Quizás están supervisando, quizás están solo administrándolo todo, dirigiendo la producción, quizás están pues teniendo a su cargo el departamento de producción y tienen que cumplir con las metas de producción, pero no son las personas que realmente están haciendo los productos en sí. Entonces, esa mano de obra indirecta se puede clasificar como gastos de fabricación. Y ustedes ven a la derecha en donde dice gastos de fabricación o costos indirectos de fabricación, que también se menciona el material indirecto. El material indirecto, déjenme decirles que es un material menos esencial, no tan básico, no tan fundamental. Pueden ser accesorios, pueden ser em, cosas que a lo mejor pues no son tan esenciales como la pintura que productos, la pintura que se les coloca, pueden ser, por ejemplo, algún tipo de pegamento, algún tipo de hilo para coser algunas partes del producto, pero no es como que lo más esencial en cuanto a materiales. E incluso les quiero contar que esos materiales de empaque, ese material que se usa para la presentación del producto al momento de ser vendido, ese material de empaque también se considera un material indirecto por no ser un elemento fundamental para su fabricación. Entonces, quiero contarles ya para terminar que el material directo que ustedes ven a la izquierda, juntamente con la mano de obra directa, esos dos elementos conforman los costos primos. Así se les llama, costos primos, porque son fundamentales. Y si ustedes miran a su derecha, la mano de obra directa, juntamente con los gastos de fabricación, se les llama costos de conversión o costos de transformación, porque son los costos necesarios para transformar o modificar ese material directo o esa materia prima que está a la izquierda. Así que repito, los costos primos son los materiales directos y la mano de obra directa, y los costos de conversión o costos de transformación son la mano de obra directa y los gastos de fabricación. Así que tengo las 6 de la tarde con 32 minutos. Ya, podría repetir, dijo los costos primos son. Los costos primos son los materiales directos juntamente con la mano de obra directa. Son los dos elementos esenciales más importantes de los elementos del costo de producción. Y los costos de conversión o costos de transformación son la mano de obra directa unida con los gastos de fabricación, porque entre ambos convierten los materiales directos en producto. Por eso a la suma, le podríamos decir a la suma de la mano de obra directa con los gastos de fabricación, le llamamos costos de conversión o costos de transformación. Bueno, siendo las 6 de la tarde con 33 minutos, pues yo quiero dejarles esta pequeña actividad. Ahorita creo que tomé por sorpresa incluso a mi auxiliar, porque quisiera que si pudieras, Afner, te prepararas ahí algún espacio en Classroom
para que los estudiantes puedan cargar en Classroom una hojita en la cual le den respuesta a estas 2 preguntas o estas 2 peticiones. La primera es que, de acuerdo a su propia experiencia laboral, me encantaría que redacten un ejemplo concreto en el que se observe claramente la interacción y la diferencia entre contabilidad administrativa y contabilidad financiera. Ojo que ningún ejemplo puede ser igual a otro. Y también que me expliquen con sus propias palabras cuáles son las diferencias que ustedes identificaron, diferencias fundamentales, entre el funcionamiento de una empresa industrial y el funcionamiento de las empresas comerciales y de servicios, dándome un ejemplo concreto de esas diferencias. Así que, pues yo creo que bastante bien, 25 minutos, pienso yo que está bastante bien. A lo mejor hasta les sobra tiempo para darle respuesta a las 2 preguntas y así pues descansan un poquito de escucharme. ¿Y cómo lo van a entregar? Bueno, se les va a colocar allí un lugar en Classroom, ya tienen el código para ingresar. No tengo ningún problema con que lo hagan en Word. Siempre y cuando no veamos ningún trabajo igual a otro, ¿verdad? No puede estar igual. No puede haber un archivo exactamente igual a otro. Y también lo pueden hacer a mano. Le pueden tomar una fotografía siempre y cuando se mire claro, se vea legible, se pueda entender lo que han escrito, por favor. Y entonces la fotografía la pueden colocar también allí en el espacio así que tienen las 2 maneras de hacerlo, pero tiene que ir, por favor, muy bien identificado, nombre completo y número de carnet. No sé si hay alguna pregunta. Y Afner, te voy a molestar con que nuevamente les puedas colocar ese código de acceso a Classroom